evening, ladies and gentlemen. Good evening. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go back to September 29. Volvamos al 29 de septiembre de 2006. Fue entonces cuando el suboficial Michael Mansour del Navy SEAL de los Estados Unidos operaba en Ramadi, Irak. Mansour está parado en un techo en Ramadi, y está parado frente a una puerta a este techo. Tiene a dos compañeros de equipo acostados en posición de francotirador junto a él. Ya han recibido disparos de AK-47 y una granada propulsada por cohete, pero no están exactamente seguros dónde está el enemigo. Hay una pequeña pausa en los combates. Los insurgentes ya han bloqueado todas las calles de Ramadi. Y hay alguien en el altavoz de la mezquita de la ciudad gritando, que maten a los estadounidenses. Mientras Mansour y su equipo buscan el próximo ataque, un insurgente de un lugar desconocido lanza una granada al techo. Golpea a Mansour en el pecho y cae a sus pies. Debido a la longitud del lanzamiento, no hay posibilidad de levantarla y devolverla. Solo tiene una fracción de segundo para tomar una decisión. Puede saltar por la puerta detrás de él y salvarse, pero si lo hace, sus dos compañeros que yacen a sus pies seguramente morirán. Mansour advierte de la granada. Pero en lugar de saltar hacia atrás para salvarse, salta hacia adelante, con el pecho primero, sobre la granada. Que detona. 30 minutos después, Michael Mansour, de 25 años, muere. Sus dos compañeros que yacían en el tejado solo sufrieron heridas leves porque el cuerpo de Mansour amortiguó la explosión. Uno de los sobrevivientes dijo en el funeral de Mansour que Mike miró a la muerte a la cara ese día y dijo, «No te llevarás a mis amigos, yo iré en su lugar». Nunca había visto llorar al presidente de los Estados Unidos hasta abril de 2008. Fue entonces cuando el presidente George Bush invitó a los padres de Mansour al salón este de la Casa Blanca para entregarles póstumamente la medalla de honor de su hijo. El presidente ni siquiera pudo decir la citación sin llorar. Desde entonces, la escuela secundaria Mansour en Garden Grove, California, ha construido un nuevo estadio. Lo llamaron Estadio Conmemorativo Michael Mansour. La insignia del tridente dorado que llevan los soldados domina la línea de 50 yardas. En enero de 2019, en la isla Norte California, en las afueras de San Diego, la Armada de los Estados Unidos encargó el USS Michael Mansour, el destructor de misiles guiados más nuevo de la flota, clase Zumwalt. Esta es la madre de Mansour, Sally, escoltada al barco que lleva el nombre de su hijo caído. ¿Por qué hicieron esto? Porque Michael Mansour literalmente se sacrificó para salvar a sus amigos. No hay amor más grande que sacrificarse para salvar a tu amigo, dijo Jesús de Nazaret antes de ir a la cruz. Michael Mansour se sacrificó para salvar a sus amigos. La pregunta es, ¿alguien se sacrificaría para salvarte? Y la respuesta es, alguien ya lo hizo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Pero en la cultura actual, mucha gente no cree que la historia sea cierta. Creen que está inventada. Después de todo, fue escrita por personas religiosas. ¿Cuántas personas en esta sala han visto alguna vez a alguien resucitar de entre los muertos después de haber estado muerto durante 3 días? Ninguno. Sin embargo, si eres cristiano, tienes que creer algo que ninguno ha visto jamás. ¿Qué tan racional es? De hecho, creo que es bastante fácil demostrar que el cristianismo es verdadero. Solo necesitas responder 4 preguntas. En otras palabras, si investigas estas 4 preguntas, creo que te darás cuenta de que la respuesta a estas 4 preguntas es sí, y si la respuesta a estas 4 preguntas es sí, entonces el cristianismo es verdadero. Aquí están las 4 preguntas. It's cool sound. There you go.
Now that is some pretty grooving music, isn't it? En realidad, eso es de nuestro programa de televisión que se transmite todos los miércoles por la noche en el canal 378 de DirecTV. Si no tienes DirecTV, está en Roku. Solo busca NRB en Roku para emisoras religiosas nacionales. Si no tienes DirecTV y no tienes Roku, está en esta nueva tecnología, se llama Internet. De hecho, se transmite en nuestro sitio web, también estamos en la radio todos los sábados por la mañana. Aquí en DC es American Family Radio Network. Es 91.3, pero si no puedes escucharlo, entonces está en podcast, se llama No tengo suficiente fe para ser ateo, y lo que hacemos es presentar evidencia a favor del cristianismo y contrainterrogar ideas en su contra. Estas 4 preguntas, verdad, Dios, milagros y el Nuevo Testamento, y esto servirá como nuestro bosquejo esta noche. Vamos a intentar cubrir la mitad, y luego veremos los milagros y el Nuevo Testamento el miércoles por la noche, pero hagamos la pregunta, ¿existe la verdad? Escuchas a la gente decir que no hay verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, todo es relativo. Si no hay verdad, el cristianismo no puede ser verdad. Por supuesto, si no hay verdad, entonces el ateísmo tampoco puede ser verdad. Si no existiera la verdad, ¿irías alguna vez a la escuela? ¿Irías alguna vez a la iglesia? ¿Alguna vez denunciarías a alguien por una mentira si no hubiera verdad? Las mentiras presuponen que hay verdad, entonces hay verdad. Segunda pregunta, ¿existe Dios? Obviamente, el cristianismo no puede ser verdadero si no hay Dios, pero espero mostrarles esta noche y el miércoles que realmente existe un Dios teísta que es un creador sin espacio, tiempo, inmaterial, poderoso, moral, personal e inteligente que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas hasta este mismo momento. Vamos a ver 3 argumentos, estos argumentos se enseñan en la Biblia, pero no necesitas la Biblia para conocerlos. De hecho, se puede establecer que Dios existe sin ninguna referencia a ningún libro religioso. La tercera pregunta, ¿son posibles los milagros? Es importante porque si los milagros no son posibles, el cristianismo no puede ser verdadero. Porque si la resurrección no ocurrió, el cristianismo es falso. Pero espero mostrarles esta noche que los milagros no solo son posibles, sino que el milagro más grande de la Biblia ya ocurrió, e incluso los ateos están admitiendo la evidencia de este milagro. Luego llegaremos a la pregunta clave, ¿es verdadero el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es falso si no hay verdad, Dios o milagros. Pero si la verdad existe, si Dios existe, si los milagros son posibles, entonces podemos ver si hay suficiente evidencia de que los documentos del Nuevo Testamento son históricamente confiables para permitirnos saber si ocurrió un evento del mundo antiguo, crítico para el cristianismo. Y ese evento sería la resurrección, porque si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces el cristianismo es verdadero. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces es falso y es mejor que duermas hasta tarde el domingo y hagas lo que quieras el resto de la semana, porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es falso, como dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta de que el cristianismo es una religión mundial, una de las pocas, si es que existe alguna, que realmente puedes investigar históricamente para ver si es cierta? Eso es lo que vamos a intentar hacer, y luego abordaremos algunas preguntas más adelante. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, guárdenlas hasta el final. Muy bien, entonces todos pueden hacer una pregunta, lo que me quita toda la presión. Llegaremos a las preguntas más adelante, pero tenemos que comenzar aquí en el punto 1, ¿existe la verdad? Siempre que empiezas a hablar de la verdad, siempre tienes que empezar con Jack Nicholson. Como Tom Cruise lo tenía en el estrado de los testigos, le dijo, «Coronel, quiero la verdad», y Nicholson dijo, ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco. ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! No sabe qué hacer con la verdad. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con la verdad. Creen que tengo mi verdad o que toda verdad es relativa. Si no aprendes nada más de lo que hablamos aquí esta noche o el miércoles por la noche, creo que lo que vamos a hablar en los próximos minutos es la habilidad de pensamiento más importante que puedes aprender. Y si dominas esta habilidad de pensar,
La mitad de lo que necesitas saber para defender la fe cristiana ya lo sabrás porque esta habilidad de pensar te ayudará a descubrir lo que es falso. Y hay tantas afirmaciones falsas en nuestra cultura actual que si puedes exponerlas como falsas, puedes evitarlas y concentrarte en lo que es verdad. Y para mostrarles lo tonto que era, tenía 33 años. Ya tenía una maestría de la Universidad George Washington y no sabía lo que les voy a contar ahora. Tuve que ir al seminario para aprenderlo. Y es muy simple, una vez que domines esta habilidad de pensar, te convertirás en un apologista intrépido. Un apologista no es alguien que pide perdón, un apologista es alguien que da evidencia de lo que cree. Voy a mostrártelo dándote un ejemplo de cómo usarlo. Si alguien te dijera, no hay verdad, deberías hacerle una pregunta a esa persona. Si alguien dice que no hay verdad, pregúntale, ¿es eso verdad? Porque si es cierto que no hay verdad, la afirmación de que no hay verdad no puede ser cierta, pero dice ser verdad. ¿Lo dije bien? ¿Pueden todos ver que esta es una declaración contraproducente? Una declaración contraproducente no cumple con su propio estándar. Una declaración contraproducente viola la ley de no contradicción. Una de las leyes fundamentales de todo pensamiento dice que ideas opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, si te dijera que no puedo hablar una palabra en español, ¿qué dirías? Acabo de usar español para decirlo. Esta es una afirmación contraproducente, y la forma más fácil de identificar declaraciones contraproducentes es volver la afirmación contra sí misma. Tienes que ser bueno en convertir el reclamo en sí mismo, de modo que cuando la gente dice cosas, solo pide un tiempo de espera breve y aplica el reclamo a sí mismo o reviértelo en sí mismo. Miremos otros ejemplos. Si alguien dijera que toda la verdad es relativa, que se oye mucho. Si giras el reclamo sobre sí mismo, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué dirías? ¿Es esa una verdad relativa? No. Esta es una verdad absoluta, es una verdad absoluta mientras afirmamos que toda verdad es relativa. Es como cuando la gente dice que no existen los absolutos. En nuestra cultura actual, ya no se dice así con mucha frecuencia. Así se suele decir, no existe la verdad, solo mi verdad. Probablemente hayas escuchado eso, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Llevémonos todos bien y vivamos tu verdad. Suena como Oprah. Parece que todo el mundo debería estar de acuerdo con esto. Simplemente hay un problema cuando alguien dice que no existe la verdad, solo mi verdad, si giras la afirmación sobre sí misma. ¿Qué vas a decir en respuesta? Pueden decir, ¿es esa tu verdad o la verdad? Si esta afirmación aquí arriba es solo tu verdad, si es solo tu opinión, entonces ¿por qué debería creerla? Pero si estás diciendo que esta afirmación es la verdad, acabas de decirme que no hay ninguna verdad. ¿Ves el problema? Esta es una declaración de verdad que afirma que no hay verdades. Sé que esto no es popular en nuestra cultura actual, pero no existe mi verdad o tu verdad, solo existe la verdad. De hecho, si tienes tu propia verdad, también podrías decir que tienes tus propias matemáticas. Supongamos que me contratas para hacer algo por $15 la hora. Dime cuántas horas trabajaste y te pagaré. Si trabajé 10 horas y vengo y te digo, 10 horas por 15, me debes $150,000. Y si empiezas a preguntarme sobre la cantidad, y luego digo, no te preocupes, yo tengo mi matemática. ¿Qué me dirías? Pensarías que estoy loco. No existe tu verdad ni mi verdad, solo existe la verdad. No hay matemáticas relativas, solo la verdadera. Sé que eso es impopular hoy en día, pero esa es la verdad. A veces realmente se dice de esta manera. Es cierto para ti, pero no para mí. El cristianismo puede ser cierto para ti, pero el budismo lo es para mí. ¿Qué dices a eso? Esto también es contraproducente, pero es un poco más sutil, si vuelves el reclamo hacia ti mismo cuando alguien dice que es cierto para ti, pero no para mí.
Puedes decir, ¿es eso cierto para todos? ¿Es esto cierto para todos? Porque si es verdadero para todos, entonces es cierto para ti pero no para mí, y no puede ser cierto porque es cierto para todos. ¿Lo dije bien? Sé que puede provocarte estreñimiento intelectual si lo piensas lo suficiente. Pero eso es porque es contraproducente. Es como decir que no puedo hablar una palabra en español. Si alguien dice que es cierto para ti pero no para mí, simplemente dile, inténtalo con el cajero del banco. Si vas a quejarte con el cajero de tu banco por el aumento de los precios y le dices, dame $100,000 de mi cuenta. El cajero mira a su contador y te dice, solo tengo $6.12. Es fácil conseguir el dinero, solo dile que eso es cierto para ti, pero no para mí. ¿Vas a conseguir el dinero? Solo había $6.12 en tu cuenta, eso es cierto para todas las personas en todo momento y en todo lugar cuando se refiere a tu cuenta en ese momento. Voy a muchas iglesias y pregunto a la gente, ¿creen que el cristianismo es verdadero? Y la mayoría de la gente dirá que sí y luego les preguntaré por qué. ¿Saben qué respuesta recibo más que cualquier otra? Porque tengo fe. ¿Es esa una buena respuesta? ¿Cambia tu fe ya sea que Dios exista o no o que Jesús haya resucitado de entre los muertos? No, tu fe no cambia nada acerca de esas cosas. ¿Hay que creer en la gravedad para permanecer en la Tierra? ¿Se alejan flotando las personas que no creen en la gravedad? Como si la gente estuviera flotando por ahí y creer fuera la única manera de bajar, simplemente no funciona así. Si te preguntas por qué la Biblia habla de fe, es porque hay dos tipos de fe. Esta es una distinción muy importante. Hay creencia que, y hay creencia en creer que, es obtener evidencia de que Dios existe, que Jesús resucitó de entre los muertos, que los documentos nos dicen la verdad, todo eso es apologética. Obtener evidencia de lo que crees. Pero toda creencia que, en el mundo no logrará que tus transgresiones morales sean perdonadas, por eso tienes que pasar de creer que a creer en. Santiago, el medio hermano de Jesús que escribió ese librito en el Nuevo Testamento llamado Santiago. Él dice que hasta los demonios creen que Dios existe, pero tiemblan. No quieren confiar en Jesús. Saben que es verdad, pero no confían en Él. Porque hay una diferencia entre creer que y creer en. Creer que es solo de la mente. Creer en no es solo una cuestión de la mente, sino también del corazón. Puedes saber que algo es verdad y aún así no confiar en ello, como lo sabemos en las relaciones. Cuando conocí a mi esposa por primera vez obtuve evidencia de que sería una buena esposa, pero la evidencia no la convertía en mi esposa. Tuve que dar un paso de confianza en ella para pedirle que fuera mi esposa, y después de dudarlo dijo que sí. Esa es la diferencia entre creer que y creer en. La mayoría de las veces, cuando la Biblia habla de fe, se refiere al segundo tipo. Se trata de creer en, después de saber que Jesús es el Salvador, confía en Él. Pero deberías tener evidencia de que Él es el Salvador. Así podrás ser un mejor embajador para Él cuando la gente te pregunte, ¿cuál es esa esperanza que tienes? No es solo que creas sin pruebas, tengo pruebas de que es verdad y confío en ellas. También se escucha mucho esto, no hay verdad en nada más que en la ciencia. Gira el reclamo sobre sí mismo, ¿qué le preguntarías a alguien que dijera esto? ¿Es eso una verdad científica? No se puede probar en un laboratorio porque es una afirmación filosófica. No puedes probar eso en el laboratorio. No se puede hacer ciencia sin filosofía. Un libro que escribí hace unos años se llama Robando a Dios, porque los ateos necesitan a Dios para defender su caso, y tenemos un capítulo sobre la ciencia. Aquí está el título del capítulo, La ciencia no dice nada. Los científicos sí. ¿Y por qué lo digo? Porque es necesario recopilar todos los datos y luego es necesario interpretarlos. ¿Y quién interpreta? La ciencia no dice nada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué recibes consejos contradictorios sobre el COVID? Si los científicos tienen buenos datos y pueden interpretarlos adecuadamente, obtendrás buenos consejos. Si tienen buenos datos, pero no los interpretan adecuadamente, obtendrás malos consejos.
Si tienen datos incorrectos, no importa cómo lo interpreten, recibirás malos consejos. ¿Y qué pasa si hay una agenda política? ¿Por qué creemos que los científicos son inmunes a las mismas 3 tentaciones que todos tenemos? ¿Cuáles son las mismas 3 tentaciones que pueden hacer que cualquiera manipule los datos o los ignore? Sexo, dinero y poder. Por eso los proverbios hablan tanto del sexo, el dinero y el poder, porque son 3 cosas buenas, pero a menudo tomamos atajos para conseguirlas. La ciencia no dice nada, son los científicos los que dicen, y a veces las presuposiciones filosóficas harán que interpreten los datos de forma incorrecta. O bien los factores de sexo, dinero o poder podrían hacer que interpreten los datos de manera diferente. La ciencia es muy importante, como todos saben, hace que nuestras vidas sean mucho más cómodas. Pero la ciencia no tiene nada que ver con las cosas más importantes de la vida. No puedes saber si tu cónyuge te ama mediante métodos científicos. También la gente suele decir, no debes juzgar. Especialmente si eres cristiano, mencionarán el pasaje de Jesús. Dejemos a Jesús a un lado por un segundo. ¿Cuál es el problema con esta afirmación, lógicamente? Si alguien te dice que no debes juzgar, ¿vas a decir, ¿no es eso un juicio? O si te dicen que no debes juzgar, solo diles, ¿por qué me juzgas por juzgar? Y si te lo estás preguntando, Jesús nunca dijo que no juzgáramos. Y te preguntarás acerca de Mateo capítulo 7 versículo 1, pero sé que va a sonar extraño. Pero es verdad. No hay versículos en la Biblia. ¿Creen que cuando Mateo estaba escribiendo su biografía de Jesús, que ahora llamamos Evangelio, le puso el capítulo 7 versículo 1? Las divisiones de capítulos y versículos se incluyeron en la Biblia hace unos 500 años para ayudarnos a navegar por el texto. Eso es bueno, porque si no tuvieras números en tu Biblia, sería muy difícil orientarte. Imagínense si su pastor llegara aquí un domingo y ninguno de ustedes tuviera números en su Biblia, entonces él dijera, entremos aproximadamente 2/3 del camino y veamos si podemos encontrar el mismo lugar. Los números son importantes, pero el problema es que creemos que si tiene un número delante, podemos hacer que diga lo que queramos. Tal vez solo puedas hacer eso en Proverbios, porque para eso son, pero tienes que leer el pasaje. Voy a tener problemas con algunos de ustedes, pero me iré en un par de días. Por eso, damas y caballeros, Jeremías 29:11 no se aplica a ustedes. Todos los planes que tengo para vosotros son planes para prosperaros, que no fueron escritos para nosotros. Fue escrito para los exiliados que fueron a Babilonia hace 2600 años, a menos que tengas 2600 años y vivas bajo Nabucodonosor en el actual Irak. Te dice algo verdadero acerca de Dios, pero no es una promesa para ti. Jeremías 29:11 está en almohadas, tarjetas de cumpleaños, por todas partes. ¿Por qué no citas Jeremías 44:11? Jeremías 29:11 es la promesa que Dios le hizo al pueblo que fue a Babilonia en el exilio. Jeremías 44:11 es la promesa que Dios le hizo al pueblo que fue a Egipto durante el exilio, y Dios dijo, no vayan a Egipto. Jeremías 44:11 dice, te destruiré a ti y a todo Judá. Pero no lo ves escrito en una almohada. No ves eso en una tarjeta de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te destruiré a ti y a todo Judá. Jeremías 44:11. Un dulce regalo de la abuela. No hacemos eso porque simplemente seleccionamos selectivamente fuera de contexto las cosas que nos gustan e ignoramos las que no nos gustan. Es por eso que tienes que leer el pasaje y el pasaje de juzgar. ¿Qué dice Jesús en Mateo 7? Él dice juzgad, para que no seáis juzgados. Con el mismo criterio que juzgas a los demás, serás juzgado por ese criterio. Así que antes de que intentes sacar la viga del ojo de tu hermano, lo cual es un juicio, por cierto, primero saca la viga de tu propio ojo. ¿Jesús nos está diciendo que no juzguemos? Nos está diciendo que le quitemos la viga del ojo a nuestro hermano, lo que implica emitir un juicio. Simplemente está diciendo que primero elimines ese problema de tu vida para que puedas ayudar mejor a tu hermano. Esta no es una orden de no juzgar, es una orden de cómo juzgar.
soluciona tus problemas y luego ayuda a tu hermano. Decir no juzgar es contradictorio porque eso es un juicio, y necesitamos juicios. Hiciste cientos de juicios al venir aquí esta noche, y ahora vas a decir que fue un mal juicio. Todo el mundo hace juicios. Los ateos hacen juicios, juzgan que no hay Dios, juzgan que Jesús no resucitó de entre los muertos, juzgan que la vida no tiene sentido cuando mueres, solo serás comida de gusanos. Todos estos son juicios. La pregunta no es si puedes o no emitir juicios, la pregunta es si tus juicios son ciertos. Sin embargo, diré esto, Jesús guardó una reprimenda muy severa para las personas que juzgaban, ¿y quiénes eran los críticos en su época? Los fariseos, ¿y quiénes eran? Eran los líderes religiosos y políticos importantes de Israel, estaban en el Sanedrín, muchos de ellos estaban en el consejo gobernante judío, en quien Roma delegó gran parte de la autoridad política cotidiana, eran los políticos de la época, y Jesús persiguió a estas personas, así que Jesús se involucró en la política. Y no fue tan amable al hacerlo. De hecho, si crees que Jesús era un tipo dulce que nunca dijo una mala palabra sobre nadie, no has leído Juan capítulo 2, capítulo 8 o Mateo 23. ¿Qué sucede en Juan 2? Jesús hace un látigo y va y levanta a la gente en el templo. El dulce y gentil Jesús hizo esto, sí, y luego, en Juan capítulo 8, está teniendo una discusión con estos líderes políticos religiosos, estos fariseos. Está justo en medio de la discusión y dice, vuestro padre es el diablo. Si crees que ese no es un comportamiento cristiano, él era el mismo Cristo. ¿Te imaginas que estás discutiendo con alguien y dices que tu padre es el diablo? Y luego en Mateo capítulo 23, Jesús hablando con estos mismos fariseos dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Coláis un mosquito y tragáis un camello. Por fuera lucen muy bien, sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿cómo evitaréis ser condenados al infierno?» ¿El dulce y gentil Jesús dijo esto? Jesús no era Barney. No es un pequeño mundo feliz, él vino a traer una espada que dividirá a madre e hija y padre e hijo. Jesús no era como el Chavo. Era amable la mayor parte del tiempo, pero ciertamente no andaba predicando sin querer queriendo. Jesús fue duro. De hecho, ¿por qué lo mataron? Número 1, afirmó ser Dios, lo cual era una blasfemia para los judíos en sedición a los romanos, y número 2, dijo la verdad al poder, particularmente a las autoridades del templo, quienes sabían que Jesús era el Mesías. Creo que Caifás lo sabía porque había visto a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos. Él sabía qué sucedió, y qué dice Caifás allí mismo en Juan capítulo 12. Es mejor que muera un hombre inocente que perezca toda la nación. Sexo, dinero, poder, no quiero perder mi poder, por eso este hombre inocente necesita morir. Por cierto, he notado otra cosa acerca de juzgar. ¿Alguna vez has notado que cuando felicitas a alguien, lo cual es un juicio, nadie se molesta? Si le dices a tu mejor amigo, te amo, eres una persona maravillosa, ojalá pudiera ser como tú, ¿crees que se enojará? He notado que la gente no tiene problema con juzgar, solo tiene problemas con los que no les gustan. De hecho, si le cuentas a alguien algo que es verdad y se enoja contigo, simplemente ayudaste a convencerlo. Como decía Agustín, amamos la verdad porque nos ilumina, pero la odiamos cuando nos convence. Y por cierto, estuve en la Marina durante 8 años, lo cual fue una completa pesadilla. Siempre recibes más críticas cuando fallas el objetivo. Si le estás diciendo a alguien algo que es verdad y se enoja contigo y te atacará porque no quiere que sus malas acciones queden expuestas. Como dijo Jesús, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Tenemos que emitir juicios, pero tenemos que hacerlo sin juzgar. Alguien lo expresó así.
El evangelismo es solo un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde está la comida. Podríamos dedicar más tiempo a repasar estas declaraciones contraproducentes, pero no podemos, así que solo quiero resumir todo de esta manera. ¿Todos pueden ver que esta afirmación se dispara sola? Y todas las demás declaraciones que acabamos de leer se suicidan. Lo que significa, si nuestro razonamiento es bueno, que el relativismo y el posmodernismo son falsos porque afirman que es verdad que no existe la verdad. No puedes alejarte de la verdad. Solo puedes alejarte temporalmente, suprimiéndola. De esto habla Pablo en Romanos capítulo 1, suprimimos la verdad y la injusticia porque queremos seguir nuestro propio camino. Vamos a muchos campus universitarios unas 20 veces al año para dar una presentación como esta, no tengo suficiente fe para ser ateo. Aquí hay una foto de una que hicimos en la Universidad de Wisconsin en Madison, que ama la Biblia tanto como la universidad en Berkeley. Cuando un ateo se acerca al micrófono, y tendremos micrófonos más tarde, si eres ateo, gracias por estar aquí. Pero no es justo de mi parte hacerle una pregunta sin advertirle cuál es. Puedo hacerte esta pregunta que hago a la gente en los campus universitarios, y esta es la pregunta, si el cristianismo fuera verdadero, ¿te convertirías en cristiano? He tenido ateos que se pararon frente a ese micrófono frente a cientos de personas y dijeron, ¡No! ¿Cómo es eso razonable? Dices que no creerías algo si fuera verdad. No es razonable. El problema no está en la mente, el problema está en el corazón. No quieren que sea verdad. No quieren que haya un Dios porque quieren ser el Dios de sus propias vidas, no están en una búsqueda de la verdad, sino de la felicidad. Y simplemente van a creer cualquier cosa que crean que los hará felices. Aquí está el problema, damas y caballeros, pueden ser felices a corto plazo haciendo muchas cosas divertidas, pero a largo plazo es un desastre. Y todos los aquí mayores de 40 años saben de lo que hablo porque muchos de nosotros lo hemos probado nosotros mismos. Si quieres contentamiento, tienes que ir directamente a la verdad, y Jesús es la verdad. Siempre hazte la pregunta, si el cristianismo fuera verdadero, ¿te convertirías en cristiano? Y si la persona duda o dice que no, el problema está en el corazón. No importa cuántas pruebas les des, no están interesados. Están buscando a Dios como los criminales buscan a un policía. No quieren que sea verdad. Entonces sabemos que la verdad existe, pero la siguiente pregunta ¿es cierto que Dios existe? Como mencioné, hay 3 argumentos que veremos a favor de la existencia de Dios. No podemos dedicar mucho tiempo a estos argumentos, pero dedicaremos una cantidad significativa de tiempo de toda la presentación a esto porque es muy importante. Si es cierto que Dios existe, entonces veremos que los milagros son posibles y también veremos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, lo que significa que el cristianismo es verdadero. El primer argumento que veremos brevemente es el argumento del principio del universo, conocido como argumento cosmológico. Cosmológico simplemente proviene de la palabra griega cosmos, y dice que si el universo tuvo un comienzo, entonces debe haber tenido un comenzador. El segundo argumento es el argumento del diseño. Telos es una palabra griega que significa propósito del diseñador y dice que si hay diseño en el universo y diseño en la vida, entonces debe haber un diseñador. Hay evidencia científica que puedes consultar para estos 2 argumentos. Te mostraré algunos. El tercer argumento aún no tiene ninguna base científica. Es el argumento que todos conocemos intuitivamente desde que éramos muy pequeños. Es más un argumento filosófico. Es el argumento de la moralidad conocido como argumento moral. Dice que si hay algo moralmente malo, solo uno, como torturar bebés por diversión. O que está mal asesinar a 6 millones de personas en un holocausto. O está mal invadir un país vecino sin provocación. Entonces Dios existe. Porque si no hay Dios, ninguna de esas cosas está realmente mal. Es solo la opinión de una persona contra otra. Es solo tu opinión contra la opinión de un torturador,
tu opinión contra la opinión de Hitler, tu opinión contra la opinión de Putin o quien sea. Sabemos que el asesinato no es solo una cuestión de opinión. Si ese es el caso, debe haber un estándar de rectitud que estamos obligados a obedecer, y cualquier desviación de ese estándar sería lo que llamaríamos maldad. Ese estándar es lo que todas las personas saben que es la naturaleza de Dios. Si Dios existe, hay verdadero bien y mal. Si Dios no existe, no lo hay. Probablemente llegaremos a ese argumento el miércoles, pero tenemos que comenzar aquí con el argumento cosmológico. Este es el argumento que muchos dicen que apunta a la gran. Sé que algunos de ustedes, cristianos aquí, están pensando, somos cristianos y realmente no creemos en el Big Bang. ¿Ustedes no creen en la gran explosión? Yo creo en ella. Solo sé quién la explotó. De hecho, la evidencia del Big Bang es tan buena que incluso los científicos ateos la admiten. Stephen Hawking, que fue probablemente el físico más conocido del mundo hasta su muerte hace unos 5 años, lo expresó de esta manera: vio que casi todo el mundo cree ahora que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo en el Big Bang. Hawking intentó encontrar otra explicación además de Dios, pero fracasó, pero admite los datos. Está admitiendo el hecho de que el espacio, el tiempo y la materia literalmente surgieron. Una vez no hubo espacio, tiempo ni materia, y luego, de repente, hubo. No fue solo Hawking, incluso astrónomos y cosmólogos agnósticos como Alexander Vilenkin, que enseña en la Universidad de Tufts, lo expresan de esta manera. Dijo que ahora las pruebas están en su lugar, y por cierto, un cosmólogo no es alguien que se maquilla. Un cosmólogo es alguien que estudia el universo. Los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado y eterno. Ahora no hay escapatoria, tienen que afrontar el problema de un comienzo cósmico. Aquí utiliza un par de palabras que son inusuales. La primera es, prueba. Los científicos normalmente no usan esa palabra porque la ciencia, por definición, es tentativa. Porque pueden llegar nuevos datos y revocar teorías anteriores, pero Vilenkin dice, veo tanta evidencia que apunta al hecho de que hubo un comienzo, que voy a decir que es una prueba. La otra palabra interesante es, problema. ¿Por qué es un problema que haya un comienzo cósmico? Debido a que el espacio, el tiempo, la materia y la naturaleza tuvieron un comienzo, que pudo haber causado la naturaleza. No la naturaleza misma. Algo más allá de la naturaleza, algo que llamaríamos supernaturaleza. No vamos a repasar las pruebas de esto esta noche porque no tenemos tiempo. Y 2, todo está en el libro No tengo suficiente fe para ser ateo capítulo 3, y número 3, no es controvertido. Incluso los ateos lo admiten. La única pregunta es, ¿qué pudo haber causado que existieran el espacio y la materia? Si el espacio, materia y el tiempo tuvieron un comienzo de la nada, ¿qué creen que podría haberlo causado? Algo que no tiene espacio. Eterno. Inmaterial. Y lo suficientemente poderoso como para crear el universo de la nada, personal para poder elegir crear, porque para pasar de un estado de nada a un estado de creación alguien tuvo que tomar una decisión, y solo las personas pueden tomar decisiones. Además, el ser tendría que ser inteligente para tener la mente necesaria para tomar una decisión, y cuando piensas en un ser inteligente, sin espacio, sin tiempo, inmaterial, poderoso y personal, ¿en quién piensas? Dios. ¿Pero cómo sabes que es el Dios cristiano? No se sabe. Este podría ser Alá, o podría ser algún otro Dios teísta. No lo sabemos en este momento. Pero sí tenemos 6 atributos para lo que podría ser el Dios de la Biblia. ¿Cómo vamos a descubrir quién es este Dios? Y cuando analicemos el resto de las preguntas, creo que nos daremos cuenta de que el mismo ser que salió de la tumba hace 1989 años es el mismo ser en cuya naturaleza divina creó el universo de la nada. Aún no hemos llegado allí. Podríamos tener al Dios bíblico porque no sabemos si es el Dios bíblico, pero lo veremos a medida que avancemos.
El segundo argumento es el argumento del diseño conocido como argumento teleológico, y hace años tuve un par de debates con Christopher Hitchens. Era un brillante ateo británico que sonaba más brillante porque tenía acento británico. Lo que Hitchens hizo en su favor fue admitir que este argumento es el más difícil de responder para un ateo. Y tiene dos aspectos. Un aspecto es que el universo está diseñado y el otro aspecto es que la vida está diseñada. Primero echemos un vistazo al universo. Esto se conoce como el ajuste fino del universo. Los científicos han descubierto en las últimas décadas que los parámetros de nuestro universo son tan precisos que si se hubiera cambiado cualquiera de ellos, de manera prácticamente imperceptible, no habría universo, o ciertamente ningún universo que pudiera sustentar vida. Comencemos con un ateo admitiendo esto nuevamente. Stephen Hawking dijo sobre la tasa de expansión del universo: si la tasa de expansión del universo hubiera sido diferente en una parte en 1.000 millones de millones por segundo después del Big Bang, el universo se habría colapsado sobre sí mismo o nunca habría desarrollado galaxias. Si la tasa de expansión fuera tan infinitamente diferente desde el principio, ninguno estaría aquí. No se puede dar ningún tipo de explicación evolutiva para esto. No se puede decir que la tasa de expansión evolucionó hasta ese punto por casualidad o lo que sea. Porque es una de las condiciones iniciales del universo, empezó justo donde tenía que empezar. ¿Qué lo pudo haber causado? Me parece que el mismo ser que creó el espacio-tiempo y la materia es el mismo que ajustó la tasa de expansión para que fuera precisamente la que necesitaba para que existiéramos. No solo eso, si la fuerza gravitacional se alterara en más de una parte entre 10 elevado a 40, en comparación con la fuerza nuclear fuerte, no existiríamos. ¿Cuánto es una parte de 10 elevado a 40? Eso es una parte en 1, seguido de 40 ceros. Si no puedes entender ese número, yo tampoco, así que déjame darte un ejemplo. Cubre todo el continente norteamericano con monedas, hasta la Luna, 400.000 kilómetros. Y luego haz lo mismo en otros 1.000 millones de continentes de América del Norte. Luego, marca al azar una moneda en esos montones y mézclalas todas, y arroja a tu amigo con los ojos vendados y dile, elige una al azar. Las probabilidades de que elija la moneda marcada es una probabilidad de 1 entre un 1 seguido de 40 ceros. No podrá. Ese es el tipo de precisión que necesitamos para existir aquí en la Tierra. Algunos dirán, esto sucedió por casualidad. Damas y caballeros, ¿es el azar una causa? ¿El azar causa cosas? No, el azar no es una causa. El azar es una palabra que usamos para describir posibilidades matemáticas, no hace nada. Cuando los científicos utilizan la palabra azar, ¿sabes lo que significa? No lo sabemos. Eso es lo que quieren decir. Señoras y señores, solo hay dos explicaciones posibles para que ese valor esté justo donde está. O fue diseñado para estar ahí, o no lo fue. ¿Qué es más razonable? Que alguien lo diseñó de tal forma. De lo contrario, hay que creer en encontrar una moneda al azar en 1.000 millones de continentes norteamericanos en monedas apiladas a la Luna. Estos son solo un par de aproximadamente una docena de estos parámetros de nuestro universo. Pero incluso nuestro sistema solar parece haber sido diseñado para nosotros. Aquí estamos, la tercera piedra del Sol. Si estuviéramos un poco más cerca o un poco más lejos, no podríamos sobrevivir, demasiado cerca nos quemaríamos, demasiado lejos nos congelaríamos. Somos lo que los científicos llaman la zona ricitos de oro, no hace demasiado calor, no hace demasiado frío, es perfecto. Excepto a veces en los veranos. La inclinación axial es de 23 grados y medio, que si se cambia un poco, no existimos. Si la rotación de la Tierra cambia tan ligeramente, no existimos. Si el tamaño y la distancia de la Luna a nosotros cambiara, no existiríamos.
Si Júpiter no estuviera en su órbita actual no podríamos existir aquí en la Tierra. ¿Qué hace Júpiter por nosotros? La fuerza gravitacional de Júpiter es tan fuerte que atrae a la mayoría de los meteoros y la basura espacial en lugar de a nosotros. De hecho, estas marcas violetas en Júpiter son de impactos de fragmentos de cometas que son más grandes que la Tierra. Gracias a Dios por Júpiter. Porque si Júpiter no estuviera ahí, nosotros no estaríamos aquí. Saturno hace lo mismo, atrae meteoritos fuera de nosotros. Están Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra y Plutón. Plutón ha sido degradado recientemente como planeta. No sé ustedes, pero creo que es discriminación de tamaño. ¿Y si Plutón se identifica como planeta? ¿Entonces qué, intolerantes? Apenas se puede ver a Plutón. Ese es Arcturus, otra estrella de nuestra galaxia. Aquí está el Sol. Júpiter tiene un tamaño de un píxel en esta escala. Mira a Arcturus. ¿Dónde está Arcturus ahora? Está hasta la derecha. Esa es Antares, otra estrella de nuestra galaxia. El Sol tiene un tamaño de un píxel en esta escala. De hecho, si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de golf, Betelgeuse estaría aquí. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de golf, Betelgeuse tendría unos 3.000 kilómetros de alto. Los cielos son impresionantes. Y la distancia promedio entre las estrellas de nuestra galaxia es de 30 billones de millas. Toda esa distancia es necesaria para que existamos aquí en la Tierra. ¿Qué tan lejos está eso? Muy lejos. Se necesitarían al menos 2 tanques de gasolina en un Toyota Prius para viajar 30 billones de millas. Mi esposa y yo llevamos a nuestros 3 hijos, cuando eran más pequeños, al Museo del Desierto en Tucson, Arizona. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Tucson, en el lado sur de la ciudad, sobre la colina, tienen este Museo del Desierto, y si vas allí de noche, en una noche clara, podrás ver miles de estrellas en el cielo. Así que estuvimos allí una noche y estaba tan claro que el guía dijo, si miramos hacia arriba, veremos el transbordador espacial en órbita. Y tenía dudas porque solo tiene 36 metros de largo y 600 kilómetros de desnivel. Y para mi sorpresa a las 9 de la mañana el guía lo señala. Y mientras miramos hacia el cielo a unos 70 grados sobre el horizonte, hay un objeto que cruza el cielo del desierto occidental en relación con nosotros. Iba rápido y luego de un rato desapareció como si hubiera sido teletransportado. En realidad, lo que pasó fue que a pesar de que estábamos en total oscuridad, el transbordador espacial estaba tan alto que el sol todavía se reflejaba en él, y cuando salió del alcance del sol no pudimos verlo. Cuando el transbordador espacial estaba en órbita, viajaba a unos 30.000 kilómetros por hora, es decir, 8 kilómetros por segundo. ¿Tienes problemas para llegar al trabajo? Toma el transbordador espacial. Piensa en lo rápido que es. Hice un pequeño cálculo y traté de calcular cuánto tiempo nos tomaría si pudiéramos subir al transbordador espacial e ir de nuestra estrella a otra, a una distancia promedio dentro de nuestra galaxia de 30 billones de millas. En otras palabras, ¿cuánto tiempo nos llevaría a recorrer 30 billones de millas si pudiéramos recorrer 8 kilómetros por segundo? Es mucho tiempo. Nos llevaría 201.450 años.
Eso significa que si nos subimos al transbordador espacial en la época de Cristo y comenzamos a viajar de nuestra estrella a otra a una distancia promedio de nuestra galaxia, a 8 kilómetros por segundo durante 2000 años, estaríamos a menos de 1/100 del camino. En el presente. Y dicen que exploraremos el espacio. No iremos a ninguna parte del espacio. Nos llevó 9 años llegar a Plutón. Si nuestro sistema solar fuera del tamaño de una moneda, con el Sol en el centro y Plutón en el borde exterior de la moneda, adivina dónde está la siguiente estrella más cercana. Está a 180 metros. No iremos a ninguna parte del espacio. Está demasiado lejos y es demasiado peligroso. Incluso a la velocidad de la luz, nos llevaría casi 4 años llegar a la estrella más cercana. Pero imaginemos que lo resolvemos y llegamos a otro sistema planetario. Lo que voy a mostrarles es un poco inquietante, pero se los mostraré de todos modos. Llegamos a otro sistema planetario, plantamos nuestra bandera y luego sucede esto. Los frijoles no son para astronautas, damas y caballeros. Para mostrarles lo analítica que es mi esposa, le mostré ese video y sonrió un poco y dijo: "Eso es ilógico, no hay sonido en el espacio". Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, dice el salmista. ¿A qué altura están los cielos sobre la tierra? Tenemos 30 billones de millas entre estrellas en nuestra galaxia, pero ¿qué pasa con otras galaxias? ¿A qué altura están los cielos sobre la tierra? El telescopio espacial Hubble nos ha ayudado a descubrir. Ahora tenemos un nuevo telescopio arriba, el James Webb, pero hace unos años entrenaron el telescopio espacial Hubble para 11 días de tiempo de exposición en una 26ª millonésima parte del cielo. ¿Cuánto es una 26ª millonésima del cielo? Pon un trozo de arroz en la punta de tu dedo y sosténlo. Hicieron esto durante 11 días de exposición y lo llamaron campo ultra profundo del Hubble. Puedes buscar esto en Google, es de dominio público. De hecho, les voy a mostrar un pequeño video que hicieron. Si puedes ver esto en la parte inferior de esta pantalla, son montañas. Y este es el hemisferio sur. Voy a comenzar este pequeño video y mostrará cómo aparecen las constelaciones y luego el Hubble se alejará a una 26ª millonésima del cielo. No hay audio, son solo un montón de imágenes en un video. Veamos qué descubrió el Hubble en una 26ª millonésima del cielo. Están las constelaciones, aquí vamos. Lo que estás viendo son casi 10.000 galaxias. En una 26ª millonésima del cielo. Ahora sabes lo que la Biblia dice cuando los cielos declaran la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cuántas estrellas hay en todo el universo? Si tenemos 10.000 galaxias en una 26ª millonésima del cielo, ¿cuántas estrellas hay en todo el universo?
El número de estrellas, en todo el universo, es aproximadamente equivalente al número de granos de arena. En todas las playas. En toda la Tierra. Multiplicado. Por 100.000. Y pasar de una estrella a otra a 8 kilómetros por segundo llevaría más de 200.000 años. Damas y caballeros, no quiero escuchar a ninguno de ustedes volver a usar la palabra impresionante a menos que estén hablando de Dios o los cielos. Ni una camiseta, ni unos zapatos impresionantes, ni un video de TikTok. ¿Qué vas a decir por Dios? Solo les leí la mitad del versículo hace un minuto. Aquí está el resto, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cómo ha quitado de nosotros nuestras transgresiones? Las asumió él mismo. Toda la gente está molesta porque Jesús dice que Él es el único camino. Esa no es una afirmación arbitraria. Él no dice que soy el único camino porque soy Dios. La razón por la que es el único camino es porque su justicia es infinita. Tan infinito como los cielos sobre la tierra. Pero afortunadamente su amor también es infinito. Entonces, ¿qué hace? Si va a permitir que personas injustas como tú y como yo entren en su presencia, tiene que castigarnos de alguna manera. De lo contrario, no es justo. ¿Qué decide hacer en vez? No nos castiga, castiga a un sustituto en nuestro lugar. ¿Quién es el único ser humano perfecto al que puede hacérselo? Él mismo. Entonces agrega humanidad a su deidad, viene a la tierra y permite que las criaturas que se rebelaron contra él lo torturaran y lo mataran para que su infinita justicia y su infinito amor pudieran reconciliarse en la cruz. No es una afirmación arbitraria. Se basa en la naturaleza de la realidad, por eso Jesús es el único camino. Cuando miras al cielo. ¿Y por qué Jesús tuvo que venir? Cuando miras el cielo, que tiene estrellas equivalentes a 100.000 tierras y granos de arena en 100.000 tierras, ¿eso te hace sentir insignificante? No debería. Porque, por más asombrosos que sean los cielos, no están hechos a imagen de Dios, pero tú sí. Este eres tú en el útero a las 11 semanas. ¿Es este animal, mineral, vegetal o humano? Retrocedamos incluso más de 11 semanas. Remontémonos al momento en que tu madre y tu padre se juntaron para concebirte. ¿Han tenido esta charla antes? Veo gente joven, así que intentaré ser discreto. También veo a algunas personas mayores, así que intentaré ser discreto también, en caso de que hayan olvidado cómo funciona. Cuando tu madre y tu padre se reunieron para concebirte, tu madre inconscientemente perfumó su óvulo para atraer a tu padre, y luego tu padre envió a toda la población de los Estados Unidos. 300 millones. Soldados. Hacia el óvulo de tu madre. Y luego hubo una carrera. Y ganaste. No dejes que nadie te diga nunca que no eres especial. Has vencido todo lo que ha hecho Michael Phelps. Venciste a otros 300 millones. Ver a algunos de ustedes cojeando me hace difícil creer que fueran el soldado más rápido en el acervo genético, pero lo eran. Su soldado era de 20 a 30 veces más pequeño que un grano de sal, pero contenía la mitad del programa de software de 3.200 millones de letras. Tu genoma, tu ADN, todas las letras en el orden correcto, contenían la mitad.
Y el óvulo de tu madre tenía aproximadamente el tamaño de un punto al final de una frase de un libro y contenía la otra mitad del genoma de 3.200 millones de letras, y cuando tu soldado y tu óvulo se unieron, se creó un nuevo ser humano 100% genético. No has recibido más información genética desde ese momento hasta ahora. Tu información genética es solo un duplicado de sí misma. Solo había 4 cosas que te separaban de la edad adulta: tiempo, aire, agua y comida. Esas son las mismas 4 cosas que separan a los niños de 2 años de la edad adulta. ¿Tiene esto implicaciones para el tema del aborto? Creo que sí. No matamos al niño de 2 años. ¿Por qué matamos al feto en el útero? Genéticamente es lo mismo. Pero si empezamos a decir que no se puede legislar la moralidad, no tienes que diezmar en este caso. Este es el tema de nuestro primer libro titulado Legislar la moralidad. Todas las leyes legislan la moralidad. Cada ley declara que una conducta es correcta y la conducta opuesta es incorrecta. No se puede pensar en una ley que no legisle la moralidad. La pregunta es de quién será la moralidad que se legisle. Si la gente dice que no se imponga la moralidad, ¿sería eso inmoral? Porque si me estás imponiendo tu moralidad, ¿por qué puedes imponerla tú, pero yo no? Hay una mejor respuesta cuando la gente dice, no me impongas tu moralidad. Puedes decirles, esta no es mi moralidad, no inventé estas cosas, ni el hecho de que el asesinato está mal, el aborto está mal, la violación está mal, el robo está mal, que los hombres fueron hechos para las mujeres y las mujeres fueron hechas para hombres. Y la mejor manera de perpetuar y estabilizar la sociedad, que es la razón por la que el gobierno está involucrado en el matrimonio, es reconocer legalmente esa relación hombre-mujer por encima de cualquier otra relación. Esta no es mi moralidad ni la tuya, simplemente resulta que es la moralidad. La que Thomas Jefferson dijo que era evidente. La que el apóstol Pablo dijo que los gentiles y yo tenemos escrita en los corazones. Si tienes un problema con la moralidad, no tienes un problema conmigo, tienes el problema con el Creador de cuya naturaleza se deriva esta moralidad. Pero basta de eso, volvamos a esto. Desde ese momento hasta ahora comenzó a desarrollarse un proyecto de construcción de asombrosa complejidad. Las células comenzaron a multiplicarse a un ritmo de 4.000 células por segundo. Las células cerebrales comenzaron a multiplicarse a un ritmo de 100.000 células por segundo, al menos para la mayoría. Algunas células se convirtieron en células cerebrales, otras en células cardíacas, y nadie sabe cómo. Algunas células llegaron tan lejos para convertirse en lo que necesitaban llegar a ser, que sería equivalente a que hoy camines por los Estados Unidos. Y ese proyecto de construcción continúa hasta este mismo momento. Acabas de producir 4 millones de nuevos glóbulos rojos. Acabas de producir otros 4 millones de glóbulos rojos nuevos. Y otros 4 millones de glóbulos rojos. ¿Cómo está pasando? Todo es involuntario, no es que haya que concentrarse. Esto simplemente está sucediendo, ¿pero cómo? Aristóteles notó algo hace 2400 años. No sabía nada sobre las células sanguíneas, pero sí notó que toda la naturaleza va en una dirección. Por ejemplo, notas que cuando nutres adecuadamente una bellota, ésta siempre va en dirección a convertirse en roble. ¿Por qué no se convierte en olmo? ¿O un caballito de mar? ¿Por qué está programado para convertirse en roble? ¿Pero quién la programó? ¿Hay una bellota en la tierra pensando qué hacer para convertirse en roble? Pero si se le cuida adecuadamente, seguro que se convertirá en un roble. Si se dirige de manera confiable en la dirección. Y si no tiene una mente, entonces debe haber una mente externa que lo dirija hacia un fin. Así llamó Aristóteles al movedor inmóvil. Tomás de Aquino aparece en el año 1200 y dice que esta será la quinta forma de defender a Dios, que toda la naturaleza va en una dirección, por lo tanto debe haber algún tipo de director o alguna mente que mantenga todo esto. Ahora observen, esto no es el Big Bang de hace mucho tiempo. Esta es una causa de cada segundo de existencia. Que todo va en una dirección porque está sostenido por una mente. Dios es para el universo lo que una banda es para la música.
Cuando la banda estaba aquí tocando música, la banda estaba creando y sosteniendo la música, pero ¿qué pasó con la música cuando la banda se detuvo? La música terminó. Cuando Dios crea el universo y las leyes naturales que lo gobiernan, y te crea a ti, y sostiene el universo y las leyes naturales que lo gobiernan, y te sostiene. Si Dios retirara la mano, todos desapareceríamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, en Él, en Jesús, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y Cristo mantiene todas las cosas juntas. Y el escritor de Hebreos dice, Dios sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Así que esta no es una causa del Big Bang, es un argumento a favor de Dios, pero es una causa que sustenta cada segundo de existencia. Damas y caballeros, por eso podemos hacer ciencia. ¿Por qué podemos hacer ciencia? Porque el universo está ordenado. Va en una dirección consistente y tiene causa y efecto confiables. Si el universo no fuera así, no podríamos hacer ciencia. Por eso la ciencia necesita un ser como Dios. Porque establece el entorno mediante el cual podemos descubrir causa y efecto ordenados. Sin él nada existiría, pero no tendríamos un universo ordenado.